Pasamos a otro tema, fallo de la Corte contra el gobierno a partir del pedido de las provincias de que los fondos coparticipables que tienen que ver con el IVA y ganancias no sean tocados para financiar las medidas, esas bajas en esos dos impuestos. Estamos con Pedro Caminos, abogado, profesor de Derecho Constitucional. Muchísimas gracias, Pedro, por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación, Luciana. Me interesa mucho tu mirada sobre este tema porque se ha señalado que, bueno, se diría un atentado contra el federalismo de alguna manera, pero vos tenés otra posición, que de lo que se trata aquí es de la división de poderes. ¿Podés desarrollar tu postura? Sí, correcto. La idea básicamente es que muchas provincias consideraron que al reducirse la recaudación fiscal, ellas iban a verse afectadas en la posibilidad de asumir sus compromisos financieros y presupuestarios. Y a partir de esto entendieron que estas medidas del Poder Ejecutivo afectaban el federalismo. Pero el gran problema es que nuestro derecho constitucional no les da a las provincias la posibilidad o la potestad de cogobernar en materia tributaria. Ajá. Las provincias únicamente tienen derecho a participar de lo que se recauda en base a una serie de impuestos nacionales que están regulados en la Constitución Nacional y en una ley de coparticipación del año 88. ¿Y esos impuestos nacionales dónde se deciden? Esos impuestos están determinados por un lado en la Constitución, que menciona específicamente a los impuestos en sentido estricto, los impuestos directos e indirectos, y luego la ley de coparticipación del año 88 lo hace extensivo a otro tipo de tributos, más allá de estos dos que están mencionados específicamente. O sea, es una ley, es el Congreso, el órgano per se. Digamos. Correcto, sí. Correcto, pero son dos problemas distintos. Un problema es qué impuestos crea la nación, cuál es la alícuota que va a cobrar, cuánto va a recaudar, qué tipo de actividades va a gravar o va a establecer exenciones. Y después un segundo problema es cómo se distribuye ese dinero que se recauda en la distribución entre nación y provincias y luego entre las provincias entre sí. Esto segundo es la coparticipación. Para esto segundo, la Constitución sí creó un mecanismo especial que requiere una ley del Congreso de la Nación y el acuerdo de todas las provincias. Este es el punto en el que concretamente se necesita lo que en la jerga se denomina una ley convenio. Pero luego, para todo lo demás, en principio la competencia es exclusivamente nacional. El Congreso a través de una ley lo determina. Pero aquí el Congreso no decidió, fue el Poder Ejecutivo el que dijo vamos a bajar la alícuota del IVA y los pisos de ganancia. Correcto. ¿No? Entonces aquí el problema que se plantea es que en materia tributaria, en principio también, la facultad es exclusiva del Congreso de la Nación. Pero esto es con independencia de la cuestión del federalismo. Por supuesto, alguien podría argumentar que es digamos que la intervención del Congreso también le da mayor garantía a la protección del federalismo. Por la representación de senadores, correcto, claro. Correcto. Pero son dos problemas estructuralmente distintos. En definitiva, el punto central es, el presidente, si no puede intervenir en materia tributaria, la Constitución lo prohíbe expresamente para los decretos de necesidad y urgencia, y la Corte ha extendido este criterio también a la delegación legislativa. Entonces, el Congreso, si el presidente no puede tomar decisiones en materia tributaria, entonces el problema que tendrían o plantearían estos decretos es un problema de división de poderes. El presidente avanzando sobre competencias del Congreso, más que el gobierno federal avanzando sobre competencias de las provincias. Por supuesto, uno puede hacer una interpretación más amplia, como la que acabamos de proponer, y decir, en definitiva, esta división de poderes a nivel Congreso-Presidente opera también como una protección indirecta contra las provincias. Pero eso es una cosa, ¿no? Exactamente. Esto podría, desde una interpretación, podría ser una especie de exceso de federalismo, darle a los gobernadores casi un poder total para definir qué impuestos se cobran y no. En realidad... los gobernadores están avanzando sobre el Congreso también. Parecería que... Digamos, avalados por la Corte. El fallo de la Corte tiene una peculiaridad, no por este fallo en particular, es una decisión sobre una medida cautelar. Cuando los tribunales deciden sobre medidas cautelares, el desarrollo doctrinario o argumentativo es escueto, precisamente porque la cautelar es una decisión provisoria. Entonces la Corte no dice demasiado, sencillamente da a entender que el presidente haya actuado de la manera en que lo hizo, podría llegar a afectar ciertos principios relacionados con el federalismo. Entonces, tampoco uno puede asignarle aquí a la Corte una doctrina férrea. Pero, si la Corte entiende que a primera vista la decisión del presidente ha afectado el federalismo, uno podría llegar a pensar que el resultado final de este juicio va a ser que la Corte diga que las provincias tienen una potestad o un cierto derecho a incidir en la fijación de la política tributaria. Claro, eso es lo riesgoso, ¿no? Exactamente. Porque se le da, claro, a un poder que no es el que constitucionalmente está definido, que es el Congreso, el Poder Legislativo, una potestad que no tiene. Correcto. Y con la dictadura de los gobernadores en temas tributarios. Pero con el siguiente agregado, que es que si se exige una ley convenio para avanzar en materia de política tributaria, se necesita necesariamente el acuerdo de todos los gobernadores y del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es algo que es tan difícil de alcanzar que de hecho desde el año 94 hasta acá nunca hubo ley de coparticipación federal, que es la que exige la reforma, la que exigió la reforma del 94. Claro, y si se lleva esa misma lógica a otras cuestiones como la de ahora,
los tributos quedan estancados de por vida prácticamente. El país se vuelve ingobernable en términos Ingobernable, tributarios. claro. Exactamente. Ese es el grave riesgo que tiene la decisión, seguramente bien intencionada. Las provincias siempre han sido muy maltratadas por parte del gobierno federal. Sí. De hecho, la creación del mecanismo de coparticipación es el resultado de toda una historia, de intentar reparar históricamente los avances de la nación sobre las provincias. Y quizás un poco estamos pecando ahora de un exceso hacia el otro lado. Sí, un exceso de federalismo, en este caso, que atenta contra la igualdad entre el Estado Nacional. O sea, impacta en la gente, en definitiva, esto, ¿no? El grave problema de esto es que no importa quién sea el presidente de la nación, esto le resta herramientas de gobernabilidad a cualquiera que esté en la presidencia o a cualquiera que tenga responsabilidades de gobierno a nivel nacional. Claro. Este es el grave sí, problema. Eventualmente en el cambio de gobierno también va a estar afectado. Exactamente. Sí, la utopía del consenso absoluto de todas las provincias, de los 24 distritos del país, para la política tributaria es irracional e institucionalmente. Exactamente. Yo no tengo inconvenientes teóricos en que la Corte cada tanto innove en materia de interpretación constitucional. Cuando lo hace, tenemos que evaluarlo en qué diseño institucional va a quedar a partir de esta decisión y el diseño que quedaría si la Corte efectivamente avalara esta idea en su sentencia definitiva. Los efectos colaterales, los vimos en las PASO, a veces son un poco complicados. Exactamente. De las instituciones que se crean. Muchas veces hay consecuencias no previstas. Claro. Pero última cuestión, ¿existe la apelación a un recurso de la Corte? ¿Existe una instancia de apelación a un recurso de la Corte? ¿A una sentencia, un fallo de la Corte? Yo sé que el Estado Nacional circuló el otro día el escrito que presentaron. En principio existe un recurso contra toda decisión que dicta un tribunal, que es el recurso de revocatoria. La Corte en principio no admite las revocatorias contra sus sentencias, pero el Estado Nacional hizo un planteo que a primera vista es sensato, que es que la Corte en su sentencia no dio criterios para permitir la ejecución de lo que decidió. Claro. Entonces quizás no es tanto que la Corte va a dejar sin efecto lo que decidió, pero sí va a especificar criterios más claros de cómo implementar esa decisión. Muchísimas gracias, Pedro, por esta precisión. Es muy interesante la lectura. Gracias. Vamos a un corte en la repregunta, noticias a fondo y enseguida volvemos.